El otro elemento creo que es la unipolaridad que vivimos y ya pasó. Cuando Estados Unidos no siente amenaza a nivel global, que es la primera vez que le pasa. Siempre fue parte de un mundo multipolar, después fue parte de un mundo bipolar, siempre hubo amenaza. Entonces, los márgenes para peleas internas se reducen, porque tenés un enemigo exterior, o sea, la Alemania del Kaiser, la Alemania nazi, la Unión Soviética. Y yo creo que esa unipolaridad no solo generó ese economicismo de Wall Street, ese tema de la ingenuidad del tema tecnológico, hagamos cosas en China que no pasa nada, hagamos crecer a China para que sea un gran mercado. Bueno, todas esas cosas que los realistas, mis profesores en Estados Unidos, en Italia, advertían, y obviamente la mainstream los consideraba dinosaurios, ¿no? A Mearsheimer, a Waltz, a Krasner, gente que no entendía que la caída del muro de Berlín había cambiado la esencia del ser humano, una soberana estupidez. Pero ahí hubo una fraternidad entre estúpidos, vivos y comprados, ¿no? Wall Street y las tecnológicas pasaron a tener un poder enorme en la política americana, especialmente en el Partido Demócrata, que se la da de popular, que se la da de crítico al capitalismo. Fueron grandes socios de Wall Street y de la tecnológica. El nivel de plata que maneja la política en Estados Unidos es ínfimo. Hay un problema en Estados Unidos de campañas multimillonarias que obviamente tienen como correlato un entramado de intereses enorme. Vos llegás hipotecado al Congreso, o hipotecado a la gobernación, o hipotecado a la presidencia. Hola, bienvenidos a todos al episodio número 26 de la cuarta temporada de Craft Courier. En este episodio hablaremos sobre la política exterior de Estados Unidos, donde volvieron las armas tras décadas de haber sido dominada su política exterior por Wall Street. Para ello tenemos un invitado especial, Fabián Calle, una persona que realmente sabe muchísimo de este tema y es uno de los principales especialistas que tenemos en Argentina sobre la materia. Fabián Calle es politólogo y hoy se desempeña en la Florida International University como Senior Fellow. El episodio se va a estructurar en base a los siguientes temas. ¿Cuál es la política exterior de Estados Unidos a largo plazo? Consensos y disensos que hay entre los partidos. ¿Quiénes son los que están pensando estas estrategias en cada partido y más allá de los partidos? Grupos de influencia, formación de líderes y de pensamiento estratégico. Y también algo importante es cómo se financia todo eso. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola Milan, ¿todo bien y vos? Bien, muy bien. Bueno, hola Fabián, tenemos invitado especial, Fabián Calle. ¿Cómo andas, Fabián? ¿Cómo están, chicos? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, gracias por participar. Bueno, Fabián, la primera pregunta por la cual queríamos arrancar el episodio del día de hoy, que va a ser de Estados Unidos, claramente, es sobre la política exterior de los Estados Unidos, mirada a largo plazo, los consensos y disensos entre los partidos, obviamente entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, también poniendo un punto en lo que es la polarización política que se viene registrando en Estados Unidos en los últimos años y las diferencias que hay, por lo menos desde las narrativas más que de la acción, respecto a los últimos conflictos. Mira, a ver, vamos a empezar de como de atrás para adelante. La polarización, que eso es un fenómeno occidental, ¿no? En los otros países no hay polarización porque si te ofendes al pueblo que manda, te pegan un tiro en la nuca, digamos, ¿no? Entonces, a veces pensamos que es un fenómeno mundial y no es un fenómeno. En China no hay polarización, en Rusia no hay polarización, en África no hay polarización ideológica, hay polarización de intereses o de bandas o de tribus. Pero el primero que todo, de un segmento chico del mundo. Hay 8.000 millones de habitantes, los occidentales, mal contados y de manera optimista, somos 1.000, ¿no? Hay 7.000 que no juegan nuestro juego y dentro de los 1.000, te diré que quizá 800 millones se dedican a trabajar y no a ser minorías intensas, digamos. Estamos hablando de tribus muy limitadas, como hay en Argentina, como hay en Brasil, como hay en Europa. ¿Por qué se produce esa polarización? Bueno, la tecnología, que uno sigue en Twitter lo que le gusta, que uno sigue en Instagram lo que le gusta, cada uno se autolegitima todos los días de que tiene la razón, ¿no? Que selecciona las cuentas
que coinciden con vos. Y además, porque en el mercado tecnológico, la inteligencia que tienen estos sistemas te envía lo que sabe que te agrada, ¿no? Desde el zapato que te gusta, el reloj que te gusta, el político que te gusta. Entonces, si un día vos no querés ver al político que te gusta, el sistema te lo manda igual. Y si detecta que ese político diciendo una barra basada aumenta el tráfico de información, el sistema te lo manda más. Te lo manda cada vez más radicalizado para que haya más tráfico, ¿no? Hay toda una explicación, tema de tecnología. El otro elemento creo que es la unipolaridad que vivimos y ya pasó. Cuando Estados Unidos no siente amenaza a nivel global, que es la primera vez que le pasa, porque siempre fue parte de un mundo multipolar, después fue parte de un mundo bipolar, siempre hubo amenaza. Entonces, los márgenes para peleas internas se reducen, porque tenés un enemigo exterior, o sea, la Alemania del Kaiser, la Alemania nazi, la Unión Soviética, y yo creo que esa unipolaridad no solo generó ese economicismo de Wall Street, ese tema de la ingenuidad del tema tecnológico. Hagamos cosas en China, que no pasa nada. Hagamos crecer a China para que sea un gran mercado. Bueno, todas esas cosas que los realistas y profesores en Argentina, en Estados Unidos, en Italia advertían, y obviamente la mainstream los consideraba dinosaurios. Mearsheimer, a Watts, a Krasner, gente que no entendía que la caída del muro de Berlín había cambiado la esencia del ser humano, la soberana estupidez. Pero hay una fraternidad entre estúpidos, vivos y comprados, ¿no? Wall Street y las tecnológicas pasaron a tener un poder enorme en la política americana, especialmente en el Partido Demócrata, que se la da de popular, que se la da de crítico al capitalismo. Fueron grandes socios de Wall Street y de la tecnológica. Y dentro de ese clima, yo creo que hubo márgenes para peleas intestinas más fuertes, porque no había una amenaza externa. Bueno, eso está cambiando. Claramente el mundo ya no es unipolar. Claramente el mundo es bipolar. Hay todo un debate, es el sur global, los BRICS. En teoría de las relaciones es muy claro cómo se mide la polaridad. PBI, gasto de defensa, población, tecnología, hardware, software. Hay dos gigantes nada más. Lo demás hay pantera, puma, chitas, culebras, hámster. Pero Godzilla y King Kong hay dos. Después todo lo demás no, que este país chiquito puede tal cosa. En la bipolaridad anterior los países chicos también tuvieron márgenes de maniobra. Vietnam derrotó a Estados Unidos, Afganistán derrotó a la Unión Soviética, la Argentina, casi si no fuera por Estados Unidos, se lleva puesta a Gran Bretaña. Digo, esta idea de, hay actores medianos que tienen márgenes, siempre pasa eso, siempre. Lo cual implica que el mundo del 45 al 89 no haya sido bipolar. Hay que confundir omnipotencia con bipolaridad. Entonces estamos en un mundo bipolar, las burocracias americanas en su mayoría están focalizando en China como único rival estratégico. Eso se postergó un poco porque algunas de las burocracias americanas, especialmente las más afines a los demócratas y las más temerosas de Trump y sus reformas burocráticas, desarrollaron una especie de rusofobia a partir de la derrota de Hillary Clinton. Esta idea totalmente delirante de que Rusia eligió a Trump. O sea, si Rusia, una 12ª parte del PBI de Estados Unidos, en el 2016 eligió al presidente americano, devolvamos la visa, nos vamos a Moscú y pedimos perdón. O sea, sí, porque tocó Facebook, Twitter, me eligió el presidente americano, hay que cerrar las 15 agencias de inteligencia de los Estados Unidos. No lo logró la Unión Soviética cuando era la mitad del PIB de Estados Unidos, lo logra Putin con una 12ª, poco probable. Entonces, entre el economicismo, que no quería problemas con China, y esta rusofobia, esto no es una defensa de los rusos, digo, como realista, el rival estratégico de Estados Unidos tiene un sol. Rusia hace 4 años que está tratando de conquistar el 20% de Ucrania, no da la sensación que vaya a conquistar el mundo. Entonces yo creo que esta polarización en las redes, en la política, en los medios, a nivel de bureaucratic politics va a ir cediendo, a nivel de los poderes
fácticos va a ir cediendo porque hay una amenaza, hay una amenaza. Y yo creo que ahí hay un consenso de que China es la amenaza, de que hay que recuperar el grip sobre el hemisferio americano fuertemente, con palos y zanahorias. La Argentina es el ejemplo de la zanahoria. El swap, ganar el juicio de YPF, la compra de pesos, la venta del sistema de armas que jamás nos hubieran vendido por veto británico, y podemos seguir. Y los palos, bueno, es el caso de Venezuela, en menor medida, pero también creciendo el tema Brasil-Lula, las presiones en Perú, en Panamá para que se salgan los puertos chinos, el apriete a Canadá, el apriete a Colombia con Petro, jugar para que haya una estabilidad política con Fujimori en Perú, sanciones a funcionarios de Boric por intentar hacer un cable submarino entre Chile y Hong Kong. O sea, no, yo lo te hablaba con un dirigente kirchnerista, y digo, mirá, no tenés más maniobra, no tenés más margen para Mar del Plata 2005, no tenés más margen para Timerman y el Alicante. Como mínimo perder la visa vos, tu familia, tus amantes y parientes. Y con eso no podés visitar más el departamento de Miami. Y como máximo te publican las cuentas que tenés en las Caimanes, salís vos disfrazado de payaso, desnudo corriendo 3 chicas, y como máximo te meten un Hellfire por la ventana y los talibanes. Digamos. O sea, la idea de toreo a los Estados Unidos gratis es un fenómeno que ya pasó. Porque Estados Unidos en la unipolaridad veía todo esto como Gulliver a los liliputienses, hormiguitas que molestaban. Ahora esas hormiguitas pueden ser socios de China, entonces hay que pisarlas. Eso es muy importante. Si en el público de ustedes hay antiamericanos y todo eso, fíjense de no tener propiedades en Estados Unidos, tener cuentas en Estados Unidos, que la novia no quiera ir a Nueva York, que los nenes no quieran ir a Disney, porque arrancamos perdiendo la visa y después vamos subiendo, digamos, ¿no? Estados Unidos vuelve a matar, vuelve a matar. Te consulto, Fabián. ¿Hay un consenso entre todos los partidos entre esta amenaza china? Sí. ¿Sí? Te diré que en el Partido Demócrata la administración Biden fue más dura con China que Trump 1. Y fue más dura con China. En realidad Trump 2 es muy difícil, ¿no? Porque es una presidencia de opciones cada 12 horas, más o menos. Pero en la etapa más dura de China de Trump 2 es igual o parecida a la de Biden. Biden no creo que haya diseñado nada, no estaba en tiempo y espacio, digamos, ¿no? La administración Biden. Y el que suceda a Trump, sea Rubio, sea Vance, sea el que sea, demócrata, republicano, puede cambiar el discurso, la retórica, pero la sustancia, el día a día de la política la hace la grande burocracia. Y la grande burocracia ya tiene el diagnóstico. Digamos, hay un solo rival, y tenemos que hacer todo lo posible para que le vaya mal. Obviamente Estados Unidos hubiera podido empezar esto mucho antes, ¿no? Los realistas decíamos, el profesor realista decía, caída la Unión Soviética, se acabó el trato preferencial a China, ya está. Nosotros necesitábamos a los chinos contra los rusos. Y todo lo que se hizo después del 91 de la desintegración de la Unión Soviética no tiene ninguna explicación geopolítica. Es una explicación de Wall Street, de Google, de teléfono barato, de computadora barata, de software barato, de chip barato, de minerales raros baratos. Y Estados Unidos está pagando esas 3 décadas de ceguera estratégica y economicida. Y ahora está tratando de recuperar terreno. Bueno, no es fácil. El otro viene corriendo fuerte hace mucho. Súper interesante. Déjame, Agustín, seguir con esta idea. Esas 3 décadas claramente, ¿no?, avanzaron. Incluso me viene a la mente el ejemplo de Afganistán contra la Unión Soviética también, ¿no?, que después se les terminó volviendo en contra el apoyo que le habían dado a los talibanes y demás. Cuando decís las burocracias, claramente el pobre Biden no estaba para conducir, pero eran otros los que pensaban. ¿Quiénes son esos otros? Vos que sabés y que nos podés... Porque es interesante, ¿no?, entender quiénes para entender el cómo también y qué. Mira, el Pentágono. Siempre tenés que mirar el presupuesto. El Pentágono es un presupuesto de $1 trillón. El Departamento de Estado es un presupuesto de $50.000 millones. Entonces, ¿querer entender qué burocracias mandan? Bueno, tenés que mirar su presupuesto.
el presupuesto más grande de Estados Unidos es la defensa. Después tenés el Departamento de Estado, la CIA, la NSA, un entramado de decenas de instituciones, y esa burocracia se emiten algunos documentos donde no explicitan la estrategia, que suele ser secreta, pero los lineamientos son claros. La más reciente, que nos toca muy de cerca, es la de noviembre de 2005, del National Security Council, o sea, Rubio, donde, bueno, China, y muchas páginas para América Latina, muchas. Siempre era un parrafito, medio parrafito, hoy son 4 páginas. Porque la clave es la puja estratégica. Cada vez que Estados Unidos siente amenaza, es consolidar el grip sobre su región. Lo hizo en los 30, 40, lo hizo en los 60, 70. El gran activo estratégico que tiene Estados Unidos es que es hegemón de su región. Y eso le da una capacidad de proyección estratégica formidable. O sea, no hay ninguna otra potencia que controle su región. Lo intentaron. Alemania intentó controlar. La Unión Soviética intentó controlar su región. China va a intentar controlar. Pero Estados Unidos la controla. Lo controla de 1898. Después que derrotó a España en Cuba. Entonces, eso le da capacidad de proyección. 1917, Primera Guerra Mundial. 1941, Segunda Guerra Mundial. 1945, Guerra Fría. Entonces, uno de los campos de batalla fuerte va a ser el hemisferio americano. Por eso, esta idea de, bueno, a lo mejor vienen gobiernos que vuelven a confrontar con Estados Unidos. Vos podés confrontar, sí, ok. Ahora, como decía mi abuela, que no era politóloga, pero merecía hacerlo, si te gusta el durazno, botate la pelusa, ¿no? O sea, después no llores si no podés ir a Estados Unidos, si te confiscan las cuentas, si tu nene que está en Georgetown tiene que volver de que termine la maestría. Después, listo. Te gusta Cuba, te gusta Rusia, te gusta China, bueno, manda al nene a la Universidad de Lumumba. O sea, hay un consenso muy fuerte. Justo quería hacer esa pregunta relacionada a estos grupos de actores y de influencia en Estados Unidos. ¿Hay una formación de líderes también a largo plazo para que esto se mantenga o es todo una especie de, no sé si cortoplacismo, pero de miradas más a mediano plazo, también debido a que los tiempos hoy son más acelerados, ¿no? No sabemos qué puede pasar en China en el 2030. Mira, Estados Unidos tiene un problema en la formación de líderes. Estados Unidos, la formación de líderes se da en las universidades, en las grandes. Y las grandes universidades, especialmente Nueva York, Boston, California, entraron en un delirio wokista notable, ¿no? Una cosa que nace en Francia en 68, una especie de marxismo iletrado, un marxismo que no leyó Lenin, no leyó Gramsci, no leyó Lenin, no leyó Marx, no leyó Engels. Es una especie de marxismo pequeño burgués urbano insatisfecho y traumado, que fue calando cada vez más en las universidades. Y donde había como un sistema, bueno, vos que sos de la UBA lo entendés, pero de Argentina tenemos versiones sudacas del wokismo americano. La cosa del hombre blanco es el culpable, los pueblos originarios son todos sabios, sagrados y buenos, la esclavitud empezó con Colón, no sé quién construyó la pirámide de Keops, debe haber sido la Wokra, no sé, debe haber sido trabajo bien remunerado, o las de aztecas o las mayas. Bueno, ese nivel de imbecilidad, analfabetismo, hija de putés, Roca asesino, Stalin hay que entenderlo en su contexto, ¿no? Nosotros somos, como siempre, digamos, la izquierda argentina, especialmente el kirchnerismo, es una versión sudaca del wokismo de California. Yo se lo digo a mis alumnos kirchneristas que cada vez son menos. Pero esta idea de no, imitamos a Rusia, a China, no estás imitando a Berkeley. Sos la versión pedorra de Berkeley. Estás hegemonizado por la izquierda americana. Los libertarios, vos decís que están hegemonizados por la derecha americana. Bueno, vos estás hegemonizado por la izquierda americana. O sea, estás atacando a Milei con los argumentos de Ocasio Cortés, no con los argumentos del Che Guevara o de Deng Xiaoping. Sos una especie de cloncito del wok de Nueva York. Y esa carrera académica premia esas estupideces.
Entonces hay una especie, por más que vos no lo creas, si querés hacer carrera académica, tenés que decir esas estupidez. Hoy en los claustros universitarios americanos el 90% son demócratas, en un país que es 50-50. O sea, hay una sobrerepresentación artificial de un sector político. ¿Por qué? Porque la academia, bueno, y llegamos a una situación en los últimos años, aquel que tenga duda puede ir a YouTube y buscarla, de Hearings en el Senado, donde 3 presidentes de universidades americanas, Pensilvania, MIT y Harvard, terminaron renunciando. Por ejemplo, el presidente de Harvard, que después le echaron por esto y porque se copió la tesis. ¿Cómo llega una persona hacia presidente de Harvard? Bueno, era gay y negra, ¿no? Eso era un atributo importante. Especie de discriminación inversa, muy propio del wokismo. La señora durante 15 minutos no pudo contestar si convocar al genocidio del pueblo judío era un delito en Harvard. Contestaba, depende el contexto. ¿Cómo depende el contexto? ¿Qué contexto? ¿No? O sea, búsquenlo, pongan Harvard, presidenta, Senado, hearing, 15 minutos. Y los legisladores le preguntan 20 veces. Después, cuando ya no podía más, dice, bueno, en caso que pase a la acción física, sí. O sea, si vos matas a un judío en los pasillos de Harvard, Harvard te sanciona. Entonces uno de los legisladores dice, no, mire, acá no hace falta ya Harvard, viene la policía. O sea, ustedes a nivel administrativo, ¿qué harían si alguien convoca a matar judíos? Depende del contexto. No. Entonces, cuando vos en 3 universidades así se llega a tal nivel de, yo no sé qué palabra usar, imbecilidad, estupidez, no sé, es porque hay una enfermedad muy grande. Y entonces, ¿dónde se forman las futuras élites? Mira, hay una reacción, algunas universidades han bajado varios cambios, ¿no? Hay una especie de, nos pasamos de rosca, ¿no? Hay una especie así de, fue lindo mientras duró. Entonces, algunas grandes universidades han bajado un cambio. No pasa en las universidades nuestras porque las universidades nuestras son irrelevantes a nivel de formación de dirigentes. O sea, la Argentina, cuanto más analfabeto, mejor. Pero Estados Unidos, y después están apareciendo universidades nuevas que apuntan a un nicho de padres que no quieren pagar fortuna para que su hijo salga anticapitalista. O sea, pagar fortuna para que tu hijo salga, vuelva a tu casa y diga, papá, sos un cerdo capitalista, no es la idea, ¿no? Un nene que durante 5 años no hace nada y cree que el sistema es totalmente injusto, cuando sale levanta la bandera que el sistema es totalmente justo y sigue sin hacer nada. Se va a pasar 40 años diciendo cuánta injusticia, escribiendo en Twitter o sea, invertir fortuna para tener semejante pelotudo no tiene mucho sentido. Entonces están apareciendo universidades, no de derecha, así, pero universidades, ya ver muchachos, bajemos un cambio, o sea, volvamos a estudiar historia, agarremos los manuales otra vez, ¿no? Más formación pura y dura, digamos. Claro, sos marxista, bueno, leamos Marx. Claro. A lo mejor con Marx, qué sé yo, te enterás que era homofóbico, con Engels se reía de los homosexuales, te enterás que cuando fue la guerra México-Estados Unidos apoyó a Estados Unidos, que aborrecía a Bolívar, nadie le avisó a Chávez, pobre. Los peores insultos que yo he escuchado contra Bolívar son los escritos de Marx y Engels. Leamos, ¿querés entender el mundo? Y no empecé por las escuelas críticas. Primero fíjate qué critican las escuelas críticas. No, pues si vos no leíste Morgenthau, no leíste Watts, no leíste Mearsheimer, no leíste Kramer, no leíste Bacevich, no leíste Tucídides, no sabés cuál es el establishment. Entonces, no tiene sentido que vos leas gente que critica a gente que vos no sabés ni quién es, ¿no? Como una vez en una universidad privada cheta de la Argentina estaba dando Morgenthau y se para un alumno y me dice, acá no vemos autores nazis. Porque es alemán y autoritario. Yo, mira, es un judío exilado, no sé si tenés el dato de él, se escapó de Hitler, se fue a España, después de España se fue a Estados Unidos porque vino la dictadura de Franco. Digo, ¿por qué no usás el teléfono detrás de Google, pones Hans Morgenthau? Tratá de no, porque el realismo es fascista. Bueno, digo, mira, tu papá paga $2.000 por mes por esto, ¿me entendés? Estás en tercer año, o te suicidás o recapacitás, ¿no? Ahora, ese tipo en la Argentina es irrelevante, porque el Estado no lo va a reclutar para un cargo de poder. Y si lo reclutan vía la política, no vía su conocimiento. Las burocracias americanas reclutan ahí. Entonces, ese idiota se te puede meter en el sistema administrativo medio alto de Estados Unidos.
Entonces yo creo que hay las pasadas de rosca están bajando un cambio. Harvard es bastante evidente eso. Berkeley también. Aparecen nuevas. Yo creo que hay como el wokismo se pasó demasiado de rosca. El gobierno de Biden fue para fue el equivalente del gobierno de Alberto Fernández en eso. O sea, el gobierno de Alberto Fernández fue la versión cómic, pedorra, sudaca del wokismo. Soy el presidente feminista y después sabemos lo que pasó. Fue tan obsceno, tan torpe, tan idiota, tan pasado de rosca que generó una reacción. ¿Se entiende esta idea de, bueno, acá llegamos, baja un cambio? Y lo terminó vaciando al discurso. Lo terminó liquidando. O sea, ¿hace cuánto que no encuentran un chico o una chica tratando de meter dos palabras con él? Un clásico en las universidades hace 7, 8 años era chicos que pedían, que te hablaban con inclusivo, dos palabras, después colapsaban, pobrecito. Pero esta idea de llego con un pañuelo de colores, meto dos palabras, hablo de la injusticia social, del capitalismo, era como el kit del buen ciudadano Palermo Sofo, digamos. Pañuelo, dos palabras con capitalismo salvaje, desconfianza de lo sexual blanco con hijos. Eran los 10 minutos del statement para después sentirse tranquilo y hacer vida de pequeño burgués. Bueno, eso desapareció. Yo ya no tengo más alumnos que meten palabras en inclusivo, ni que vienen con los pañuelitos. Hay una reacción. Y además porque pasó la moda. O sea, mucha juventud se suma a esto de moda. Menos mal que no se sumaron como en los 70 a la moda de poner boca. Todo tengo que agradecerlo, ¿no? Entre la ametralladora y el pañuelito, hacemos mal negocio que sigan con el pañuelito, ¿no? El violeta, el rosa, el verde, el morado. Di a una clase a una alumna que tenía como 4 pañuelos. Paré la clase para que nos instruyera sobre los pañuelos. Dice, no me tome el pelo, profesor. No, en serio, te digo, pasá adelante y enseñanos. El violeta, quiere esto, el verde. Yo, como para enseñanza mía, le digo, en serio. O pañuelos verdes de chicos que van a la universidad católica, ¿viste? Ponete, decirle a papá que te cambie, ¿viste? O sea, estar abajo de la Virgen María con 3 pañuelos verdes, uno en la garganta y 2 en cada muñeca, digamos. Salí de esa tormenta emocional que tenés adentro. Y creo que eso está pasando en Estados Unidos. Ya no hay, por ejemplo, yo he estado hace, no tanto, 5 años en Estados Unidos dando clases, no en mi universidad, porque en Florida, gracias a Dios, no tenemos ese problema, pero en Estados Unidos, grupos de wokistas que en la entrada decidían quién entraba y quién, chicos que eran detenidos por apropiación cultural, ¿no? Porque un chico rubio con rastas no se lo dejaba pasar. Eso lo vi yo. Y la universidad decía que era la libertad del chico con rasta que no pudo entrar. La libertad de los dos. Tendría que ser, ¿no? Y qué decir si venían con kipá y eran judíos. O sea, un olor a fascismo de izquierda. Bueno, el fascismo nació por izquierda, ¿no? Mussolini era militante de izquierda, supongo. Eso ya no se ve. Esta manga de infradotados que ha ingresado al Estado americano a través de esta formación, yo creo que va a dejar su efecto. No va a ser neutro. Pero creo que la amenaza china y que haya guerras y que estemos en un mundo áspero de conflicto, creo que los va a socializar diciendo, bueno, ya está, ya pasó. Pongámonos a trabajar. Y una pequeña pregunta respecto a estas universidades nuevas. Geográficamente, ¿dónde están ubicadas como para entenderlas? ¿Son las del sur? ¿Son las de las costas? Mira, están apareciendo varias en California, en Texas. Una la inauguró Neil Ferguson, el historiador, muy interesante, chiquita, que tiene el target de, mira, no somos ni izquierda ni derecha. Vamos a los manuales, a la historia, a lo clásico. Si querés que tu hijo recupere lo que alguna vez se llamó formación y cultura, mandalo acá. No le vamos a bajar línea. O sea, le vamos a dar, no sé, en nuestra área. Le vamos a dar realismo, le vamos a dar liberalismo, le vamos a dar escuela crítica, después que pibe elija. Como cuando yo entré a la UBA, lo tuve querido padre y maestro Roberto Race. Roberto nos daba todo. Nos dio realismo, nos dio liberalismo, nos dio constructivismo, nos dio escuela crítica. Y después, no, me gusta Cox, a mí me gusta Amor. Bueno, tu problema tuyo. Yo te doy todos los textos y elegí, formate, ¿no? Esta idea partisana de estos son, digamos, la adjetivación mientras vos estás dando clase. Yo cuando doy clase
primero que todo, principio weberiano, declaro lo que soy. O sea, no oculto, no me oculto atrás de la neutralidad y de la verdad. Yo soy realista, tengo formación realista, me gustan estos textos. Ahora, ¿doy liberalismo? No lo puteo al liberalismo, no le busco las fallas al liberalismo. Si yo tuviera que escribir un artículo para publicar, critico al liberalismo, pero no le hago lavado de cerebro al pibe en primer año. Que el chico lea todo, que lea liberales, que lea realistas, que lea constructivistas, y después cada uno saca. Usualmente en primer año ninguno realista, después más a fin de año son más realistas, ¿no? Primer año quieren cambiar el mundo, en quinto año quieren conseguir trabajo. Entonces creo que van a universidades para ese lado. Y creo que hay un mercado grande, porque sale mucha plata de la universidad en Estados Unidos, muchísima. Las familias se hipotecan por estudiar. En la Argentina vos tenés un idiota dentro de la U a 15 años y el padre a veces ni se da cuenta. Del boludo que sale, que entra con los apuntes, le salen las canas, cuántas materias te faltan, 15, ¿no? Bueno, es gratis, en realidad no es gratis, lo paga el pibe de Rappi, lo paga mi abuela jubilada, lo paga el cartonero, lo pagamos todo. La pequeña burguesía urbana argentina asume que es gratis. Y no solo es gratis para nosotros, sino para América Latina y el mundo, ¿no? Como somos un país rico, próspero, que tenemos agua potable, pleno empleo, salud, educación para todos, abrimos la puerta de nuestras universidades al mundo. Y es reaccionario cobrar una pequeña tarifa. Ahora, el argentino no sería aceptado en una universidad ecuatoriana gratis, ni brasilera, ni boliviana. Pero bueno, partamos que es una estupidez. Si exploramos un poquito, quizá hay gente que le importa más los padrones inflados que la racionalidad económica. Pero sí, están apareciendo. Están apareciendo en California, en Texas. Están creciendo mucho las de la Florida, donde hay migración de familias de clase media alta y media de California y Nueva York, ¿no? Por el tema de escapar de los impuestos, escapar de alcaldes que quieren combinar el Islam con Marx. No me queda claro cómo va a ser la combinación islámica-marxismo. En mi época se fusilaban mutuamente, pero viste que para los musulmanes esa idea de la religión, el opio de los pueblos le cae culo. Tenemos un ejemplo histórico mundial, ¿no? El único país comunista musulmán, Albania, y no salió muy bien. Claro, pero eran musulmanes, pero estalinistas, digamos. Claro. O sea, Mahoma no tenía monumentos, el monumento lo tenía Stalin. Pero no terminó muy bien, no es un país exitoso, digamos. No, playa. Eso se lo dio Dios. Más allá de las universidades, hay grupos de influencia que tratan de desarrollar política exterior y que supongo que también cobijan a los que les interesa desarrollarse en esa área. ¿Qué nos podés contar un poco de esos grupos de pensamiento y de think tanks y demás? Mira, hay un debilitamiento. Muchos de ellos ya no es lo que era. Por ejemplo, el Brookings Institute, el Wilson Center. En los 90, en principio del siglo XXI, eran heavy, pesos pesados. Rand Corporation. Yo lo que noto, primero algunos de ellos en crisis por falta de financiamiento, ¿no? Y en otros casos, no capacidad de influir en la toma de decisión. No tienen el leverage que tenían antes, ¿no? Está bien, está mal, no sé. Cuando asesoraban bien, muchas veces asesoraban como el traste, ¿no? Pero ya no se escucha. Si vos estás en el circuito de las relaciones internacionales, del International Security, de toda esa cosa, no estás recibiendo permanentemente como antes papers. Yo cuando tenía, no sé, 30 años, en el email me llovían estos informes. Me los leía todos. ¿Qué piensa el Brookings? ¿Qué piensa el Wilson Center? Y además porque yo creo que hay fenómeno, es esta cosa más individual ahora, ¿no? O sea, yo creo que Instagram, Facebook, Twitter le dio poder y fuego individual al intelectual. No necesita una corporación que le publique el paper, ¿no? Y además se escribe ahora se escribe todo más corto, ¿no? Todo más chiquito. Y lo cargas en Twitter, en Twitter pones 2 párrafos, pones un link a tu texto. Eso es un editorial vos mismo.
como cada vez se lee menos los grandes journals. Yo como disciplina, durante 20, 25 años de mi vida, me leía Foreign Affairs. Hoy no. O agarro un artículo de Foreign Affairs, lo pongo en GPT o en Grok y le digo resumímelo. O sea, yo no digo que esto sea mejor ni peor, pero creo que hoy más que de NGOs o de think tanks se habla de personas. El que influye es una persona que puede pertenecer a una institución o puede no pertenecer a una. Y esa persona, si maneja bien su Twitter, su Instagram, bueno, llega a millones de personas, ¿no? Sí, sí. ¿Podrías mencionarnos algunos de los que seguís como para que nuestros oyentes también puedan seguirlos e Mira, informarse? yo obviamente sigo a un amigo y maestro que se llama John Mearsheimer, que es el uno de nuestra disciplina, una grande realista, que ahora abrió su canal de YouTube propio. Ayer me mandó el link, así que ayudémoslo poniendo like y siguiéndolo, así monetiza. Tiene 5 hijos, ya medio grande, pero bueno, hay que ayudarlo. Hay un historiador que a mí me parece fabuloso de Stanford, que se llama Steve Kotkin, gran biógrafo de Stalin. Además es gracioso, eh, se parece a Joe Pesci, él sabe que se parece a Joe Pesci. Es un historiador con un análisis notable. Después Steve Walt de Harvard, no Walt, Walt. Bueno, en la Argentina Roberto Raff, el número uno indiscutido de nuestra disciplina, que no es muy adicto a las redes sociales, pero bueno, sus libros, sus ensayos, ahora va a sacar un nuevo libro, una compilación de sus mejores, creo que 15 o 14 artículos. Uno de ellos lo escribió conmigo, así que estoy feliz. Quedó la historia a través de Roberto. ¿Qué más te podría decir? Déjame pensar. Bueno, Ferguson, tipo interesante también Neil Ferguson, de Stanford también. A veces un poquito de humo marketinero, ¿no? Le sale la cosita fácil, pegadora, pero bueno, tiene análisis interesante. En la Argentina también Felipe Gravalse, un economista que maneja muy bien los temas de geopolítica, muy bien. Déjame pensar un poco. Voy a tirar algún liberal porque si no me van a acusar de segregación. Los ingleses me van a sumar a la campaña de argentinos racistas. Liberales, ¿quién podría ser? Bueno, Kiohei, está grande ya, pero publica cada tanto algo, Robert Kiohei. Lo recuperamos porque se pasó como 15 años hablando de ecología. La verdad que lo perdimos esos 15 años, pero bueno, ahora volvió un poco a las fuentes. Y después journals, International Security. Para mí el journal que queda en pie es International Security. Foreign Affairs, Foreign Policy, está bien, pero son muy de divulgación. Si uno quiere ir un poco más a la médula de las cosas, International Security. Que tiene poca prensa, tiene poca difusión, será porque es realista, que no es marketinero, que hay que leer 20, 30 páginas. No son 6 paginitas para después hablarlo en un asado. Ahí no escribiría Fukuyama, por ejemplo, ¿no? Ni Thomas Friedman. International, al que le gusta meterse en los temas más complejos, Journal, yo le recomiendo International Security. Y después en diarios, casi no quedan grandes diarios que publiquen cosas interesantes. Poco Wall Street Journal, poco. Cada tanto el New York Times, cada tanto, ¿no? Algunos medios americanos se han transformado en página 12, una especie de una obsesión con Trump, a veces merecida, a veces no, pero que contamina todo. Ya sé, Trump es malo, lo odia, informame, la psicológica ya me la hiciste. O sea, Biden estaba sano, es Konrad Adenauer, está bien, te creo todo. Pasame los datos, pasemos a los datos. ¿Viste? Kamala Harris es un genio escondido, listo, buenísimo, te creo. La verdad que lo disimula muy bien, pero te creo. Me pasás información, o sea, es como saturado bueno, página 12, ¿no? Te idea de primero contra Macri, después contra Milei, o sea, informame, ¿no? Mi psicopatía es informame. Yo diría Wall Street Journal, sí. Y el que lee italiano, el Corriere della Sera, ¿no? Corriere della Sera tiene muy buenas. Bueno, ahora con el GPT puede traducir cualquier artículo de 3 segundos. El Corriere della Sera tiene muy buenas cosas de Medio Oriente, de África. Y Pues además, sí, porque más, mejores que los franceses, sí, mejores que los. Sí, que sí. también no históricamente cubrieron muy bien África y Asia y Sí, Medio Oriente.
Sí, pero Francia, no sé, es un buen punto que decís vos, pero Francia está metida en un problema interno muy grande, que es el tema de la islamización. Ujú. Entonces, te pierde mucha riqueza porque todo lo que se dice se interpreta como un tema doméstico francés, ¿entendés? O sea, si vos hablas del Islam, yo quiero hablar del Islam del Medio Oriente. No, pero esto es racismo contra los franceses islámicos. No, estoy hablando de Libia, papi, no me rompa lo quinoto, quiero hablar de Libia. Bueno, pues es una estigmatización de Italia por ahora, no sé por cuánto tiempo más. Cuando se habla de África, se habla de África, y cuando se habla de Medio Oriente, se habla de Medio Oriente. No, no tenés esa cosa francesa, de la izquierda francesa. Qué lástima que no somos África. O sea, aprendamos de la sabiduría, de la pobreza, de la falta de agua y de las sequías. Vamos hacia allá. Eh, Italia tiene buenas cosas. Había buenas revistas de Economy, yo no la leo más. Parece una versión así, Yuppie Wall Street de wokismo, caricaturas, ¿viste? Y especialmente cuando hablan de América Latina, caricatura, bueno, malo, blanco, negro. Financial Times tiene algunas buenas cosas. Y después un académico americano ya que está muy grande, Russell Mead, que escribe eh, en la versión internacional del New York Times, que se llama Herald Tribune, Russell Mead, Mead, eh, tipo muy lúcido, un realista muy interesante. Volviendo un poco para atrás, habías mencionado Wall Street y la influencia en el Partido Demócrata, además. Queríamos consultarte respecto a justamente cómo se financian estas estructuras humanas. ¿Quiénes son? ¡Qué pregunta! La clave de todo, ¿no? Mira, la política americana tiene un nivel de contaminación por la plata enorme, enorme. Ayer lo escuchaba, para mí el político más vivo de Polonia, Sikorski, que fue canciller, ministro de Defensa, un capo total, una cabeza privilegiada. Y le decía a un streaming de dos exfuncionarios de Biden, en un momento, estos dos demócratas, dice, no, porque nosotros respetábamos a Reagan, dice, ¿no? Y este Sikorski le dice, ahora, cuando gobernaba, no, ¿no? Bueno, ese es Sikorski, ya, no se come una. Él corrió para diputado europeo y le contaba a los americanos cuál era el presupuesto que te da la Unión Europea para la campaña, $30.000. Dice, yo con $30.000 contraté un community manager, mi cuenta de Twitter, mi cuenta de Instagram, hice mi campaña. Y Sikorski le pregunta a estos dos exfuncionarios de Biden, bastante, ¿no? Uno de ellos consejero nacional de seguridad de Biden. Dice, ¿cuánto sale una campaña así en Estados Unidos? Yo tipo mudo. El nivel de plata que maneja la política en Estados Unidos es infame, infame. Cualquier cargo menor mueve millones. Y obviamente no hay que ser ingenuo, ¿no? El que te pone millones usualmente no te lo pone porque te quiere, porque lo sos lindo, porque quiere el bienestar de la patria. ¿Hay casos? Sí, hay casos. Pero podemos decir que en un 90%, siendo optimista, después viene la retribución. ¿Qué me das? ¿No? Hay un problema en Estados Unidos de campañas multimillonarias que obviamente tienen como correlato un entramado de intereses enorme, enorme. Vos llegás hipotecado al Congreso, o hipotecado a la gobernación, o hipotecado a la presidencia, ¿no? Porque una cosa es deber $30.000 y otra cosa es deber $200 millones. Y que además no queda claro que se justifique, ¿no? Porque en la época de que vos tenías que contratar a los grandes diarios, contratar a las grandes cadenas, ¿no? Hacer grandes empapelados en las ciudades. Hoy con las redes sociales podés armar un entramado enorme con un monto de plata mínimo. O sea, no. Si vos ves la evolución de los aportes políticos, no coincide con lo que debería costar la política en la nueva era digital. Tendría que bajar, no tendría que subir. O sea, vos no sé más 2 millones, 6 millones de carteles. Vos le mandás ese cartel digitalizado a Doña Rosa en Facebook, en Instagram, en TikTok, ¿no? Y eso te sale mucho menos plata que imprimir 50 millones de carteles para empapelar Estados Unidos. Bueno, la política americana da la sensación que gasta cada vez más. Entonces, en teoría,
la racionalidad burocrática, el asesoramiento burocrático, frío, racional, informado, debe tener problemas muy serios, ¿no? Porque del otro lado tenés tipos que tienen que devolver fortuna, devolver, ¿no? Con plata, acciones, con votaciones. Hay una contaminación, no, esto no es anticapitalismo, nada. La política funciona con plata, siempre fue así. Pasa en la Argentina. Vos cuando ves, no, tienen que robar 600 millones de dólares para llegar a la presidencia, para que después te gane Milei, yendo a los canales, saliendo en TikTok. Esta idea de, no, vos necesitas fortunas enormes, bien habidas o mal habidas para llegar al poder. Y después da la sensación, a ver, eso también es un discurso para robarte plata con el argumento que lo haces con un objetivo mayor, pero te das cuenta que no seas un chorro, un delincuente, que digas, no, bueno, tengo que juntar 300 millones de dólares sí o sí, después es por la patria, quiero ser San Martín, yo no voy a tocar un peso, voy a seguir viviendo en dos ambientes, qué sé yo, te cuenta que encontrás un marciano así, necesitas toda esa plata, en la era de TikTok, en la era de Twitter, en la era de Instagram, en la era de los bots, te sale esa plata, ¿no? Obviamente nosotros, la plata surge usualmente de la corrupción, país de baja institucionalización, con una cultura que es mejor que te gobierne un chorro que un boludo, no, es roba, pero vivo. Y en Estados Unidos, que es una cultura, tampoco sea muy idealista, ¿no? Pero una cultura donde el robo no lo puede hacer cualquiera, no hay una democratización del purro. Los grandes negocios se hacen muy arriba, muy arriba. Acá lo hace un concejal del conurbano, digamos. Acá hay una lumpenización de la corrupción, una corrupción horizontal, ¿no? Pero es un problema, yo creo que el delivery de la política, porque se cuenta que vos formás cuadros que ya lo tenés deformados, ¿no? Que desarrollan estrategias y después se lo das al senador, se lo das al diputado, se lo das al presidente y el tipo tiene por un lado el asesoramiento tecnocrático y por el otro lado todos los kioscos a los cuales debe retribuir y que a veces son intereses extranjeros, ¿no? Plata de Qatar, plata de Israel, plata de... Bueno, Mearsheimer escribió un famoso libro con Steve Waltz, el lobby israelí, que ahí lo acusaron de nazi, ¿no? Y Watts ni Mearsheimer son nazis. Y el tipo es un americano, realista, dice, che, los liliputienses nos van a manejar a nosotros somos Gulliver. O sea, Israel es un cliente en términos del Imperio Romano. O sea, no nos puede marcar el paso de Israel. Tiene el PBI de la Florida, o menos. Nosotros mandamos. El argumento de ellos no es antisemita, es realista, ¿no? Es como que Judea manejara a Julio César, ¿no? O sea, Julio César anda en Judea. Y ellos en ese libro, interesante de leer, bueno, habla de esos poderes económicos, ¿no? Y Bueno, de actores externos que juegan con mucha plata. hemos cubierto acá en este podcast en algunas elecciones internas, primarias en Estados Unidos, cómo el lobby israelí invertía mucha, pero mucha, la diferencia de plata histórica en No, esas y que internas. estos meses a un candidato, creo que republicano, que criticó a Israel, al otro, al rival que no existía, le tiraron un Toda la camión plata, con plata. exactamente. Y además abiertamente, ¿no? Es Sí, que, sí. Y los apuntaban uno a uno. Vos hiciste esto, vamos tú con tu contrincante. A esto, o contrincante. sea, vos te tumbamos porque criticaste a Israel. Y entonces vos decís, esto es una interna primaria en Estados Unidos. ¿Y qué tiene que ver Israel acá? ¿No? Son cosas que suenan Sí, sí. fuertes, ¿no? Que también es una estrategia que utilizó parte del wokismo, ¿no? Habías hablado en un momento de Alexandre Ocasio-Cortez. Ellos hicieron lo mismo, ¿no? Buscaron lugares en donde solo ganan demócratas y apuntaron directamente a la primaria, porque sabían que después la general la ganaban. Bueno, Muy el tema de Estados quirúrgico. Unidos, que es una cosa, la verdad que yo cuando me lo enseñaron en la facultad no lo podía creer. El gerrymandering, El gerrymandering, sí, sí. eso de dibujar distritos, nivel obsceno. Los dos bandos, ¿no? Los demócratas son un poco mejores con la lapicera. Tienen más experiencia, no como los radicales, ¿viste? Que le cantan los papelitos, Sí, sí. se ponen en el bar y hacen cosas, ¿no? Esos son más disciplinados que los republicanos. Son dibujos totalmente que subrepresentan a la población, son aberraciones. Y eso está institucionalizado. Se pasaron todo este año dibujando distritos
para alterar la elección de medio término. Entonces los demócratas conseguían 6 de más, entonces los republicanos, digo, hay un problema. Si la democracia es representatividad, el gerrymandering más la espiralización de la plata en la política, la espiralización de la influencia externa, sea de Qatar, sea saudí, sea israelí, sea lo que sea. Bueno, después no nos quejemos si hay insatisfacción democrática, si hay escepticismo, si hay decepción, si las nuevas generaciones no creen en nada. Digo, o sea, ese Milei, ¿cómo llegó Milei? Milei es su producto de 40 años de fracaso socioeconómico de la democracia argentina. ¿En qué te basás? ¿En qué me basé? Que cuando yo nací, la Argentina tenía 10% de pobreza y la Argentina llegó a 56% de pobreza. ¿Qué más? No, pero los valores democráticos. Está todo bien con los valores democráticos, somos todos democráticos. Tratemos de combinar democracia con desarrollo económico. Porque a mí lo que me enseñaron es que si no hay desarrollo económico durante mucho tiempo, la democracia es flaquear, ¿no? Digo, esto está Ipset, Huntington. Y volvemos al punto anterior. Yo creo que muchas de estas cosas no se ven porque se ha abandonado la lectura de cosas básicas. Se ha abandonado la lectura de la teoría de la modernización. Mira, una vez me invitaron a Brasil, no voy a decir el nombre del ministro, muy importante, durante el gobierno de Lula. Tipo que no era del PT, parte de la coalición. Y yo iba con un texto muy crítico, porque básicamente lo que decía es que el gobierno de Lula estaba combinando un cóctel explosivo, que era la expansión de la clase media con el boom de los commodities y altísimos niveles de corrupción. Y usando Huntington, Lipset y la teoría de la modernización, eso estalla. Porque la clase media, a diferencia de las clases bajas, la clase baja lo único que quiere es que el Estado le dé algo para comer. La clase media ve la corrupción como me meten la mano en el bolsillo. No. Entonces yo le dije al ministro, digo, mira, tengo 2 exposiciones, una políticamente correcta y una la que pierdo. No, Fabián, da lo que pensás. La mano derecha de política exterior de Lula que estaba en mi mesa, ofendidísimo, se fue sin saludar. Y después se me acercaron un montón de personas muy importantes. Y me dice, esto va a estallar. Te estamos hablando de 3 años antes del Lavallato. Ahora, yo soy un genio, soy Nostradamus, tengo un insight. No, recordé la teoría de la modernización. Ahora, como dice Steve Kotkin, cuando vos no sabes historia, todo es inédito y todo es sorpresivo. Entonces vivimos en un occidente donde su clase dirigente no sabe de historia, no sabe de ciencia política, no sabe de nada. Entonces yo cuando escucho, estamos viviendo el momento más traumático de la humanidad. ¿De qué me estás hablando? Guerras por todos lados, es el fin del mundo. O sea, poné Segunda Guerra Mundial, poné Primera Guerra Mundial, guerra de las religiones, o sea, un occidente analfabeto, no del lumpenaje, que está condenado al analfabetismo por falta de formación. En los supuestamente formados son analfabetos, ¿no? O sea, cuando se enseña que el problema de la humanidad fue el hombre blanco, ¿de qué estupidez estamos hablando? Esta idea racista de que lo bueno y lo malo en el mundo es por colores. La mayor tasa de esclavitud eran de árabes con árabes y de africanos con africanos. ¿De qué estamos hablando? ¿Usted piensa que los africanos, antes que llegaran los portugueses y los españoles, era Adán y Eva y la manzana? Se mataban entre ellos, entre tribus, se esclavizaban, se torturaban, se descuartizaban. Los araucanos iban desnudos por la pradera tejiendo batitas por la Patagonia. Los araucanos se lo comieron crudo los tehuelches. Estas cosas de la idealización de lo no blanco. Bueno, antes podía ser un ejercicio de algunos tontitos en la universidad. Bueno, hoy se filtró la burocracia de los estados. Gente absolutamente analfabeta en términos de historia, en términos de política. Yo tuve alumnos en la época de la cámpora, en universidades chetas, que se declaraban fanáticos del peronismo y decían todos los milicos son una mierda. Digo, incluyendo a Perón, y me miraban como diciendo, ¿por qué Perón? Porque es general, papi. Ah, no, bueno, sí, pero bueno, o alumnos que tuvo Beto y son dirigentes, que era Perón traicionó el peronismo. ¿Sí? Ok, me desarrollá la idea. O Evita, abortista, comunista y LGBT+. Evita era de derecha, anticomunista y patriarcal. Si no me crees, escuchar los videos de ella. Están los videos de YouTube. Y además en una era, cuando yo me crié, un profesor decía algo y a mí me quedaba 2 opciones.
O le creía o me iba a una biblioteca a buscar si era verdad. No lo hacía porque era vago. Hoy el pibe, vos lo que le digas, agarra el teléfono y lo chequea. Argentina somos 50 millones de habitantes y 100 millones de teléfonos smartphones. O sea, tenemos 2 por persona. O sea, todos tenemos Google, todo. Poder no tener agua, poder no tener luz, poder no tener agua potable, todos tenemos teléfono. Y la clase media, media alta y alta tienen 5 teléfonos. Cada uno guardado en los placares, acumulan el iPhone 13, el 14, el 15. Y hoy ser analfabeto es una decisión personal. Digamos, hoy en GPT pones, hacen un resumen de la historia argentina y tendrá algún bias. Pero en 3 páginas zafás. No es que te tenés que leer la enciclopedia de Mitre, entre la vida de San Martín, 982 páginas. O sea, es un occidente muy, muy, muy bruto, muy bruto. O sea, vive, digamos, cuando vos no tenés esas categorías de historia, de política, de economía. Yo me acuerdo todavía esta chica Gallardo, cuando era bebé, ahora es diputada, amorosa. Me acuerdo que un día estaba en el programa Polémica en el Bar. Y el programa ese que era kirchnerista lo invita a Kicillof para lucirse, todas preguntas de por qué sos tan lindo, ¿no? Nunca pensaste jugar al básquet, qué lindos ojos, pensás ser presidente de la Argentina durante cuántos siglos. No, era toda una cosa así en un ambiente. Y esta chica, que estudiaba economía en el SEMA, en esa época, pero como era rubia y linda, el hombre partía de la idea que era, los hombres partían de la idea que era una pelotuda, ¿no? Si sos rubia y linda, tenés que ser bruta, en mecánica, incluyendo los progresistas, ¿no? Bien patriarcal. Y esta chica le dice, discúlpeme, Isilor, dice, si la emisión de moneda no genera inflación, ¿por qué no cobramos 50 millones de pesos cada uno? El conductor del programa casi muere de un infarto, ¿no? Cortaron las luces, aparecieron los bomberos, ¿no? Y este tipo es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y no le pudo contestar. Y una persona que estudió economía, supuestamente, Tiene un doctorado. doctorado Que yo leí su tesis y no es una tesis de doctoral, es simplemente un resumen de y le literatura. la puso en crisis una chica que la había puesto ahí como una atracción estética. Y a través de la atracción estética había una cabeza y una pregunta bastante sentido común. O sea, si la emisión no genera inflación, ¿por qué no cobramos 100 millones de pesos cada uno? ¿Por qué no le ponemos a los jubilados 15 millones, 30 millones? Son como los papelitos del estanciero. O sea, gobernador, economista y doctor. Imagínate vos, esa persona diciendo lo mismo, no en Harvard, o en Berkeley, o en la Sorbonne, en la Universidad de Moscú, en 1968, en Unión Soviética. Prueba el examen. Todos comunistas, ¿eh? La foto de Stalin, de todo. O sea, qué bocha, porque los comunistas eran comunistas, pero no boludos. Ellos tampoco emitían moneda descontrolada, que la Unión Soviética no quería inflación, ¿se entiende? Entonces es una cuestión de izquierda y de derecha. La persona que dice hecho hubiera sido bochado en la Sorbona, en Harvard, en Moscú y en Beijing. Acá en la Argentina soy gobernador y doctor de... Pero, y decir las cosas políticamente correctas y soy progresista, se perdona. Bueno, chicos, me tengo Bueno, que... ha sido un placer, realmente extraordinario episodio hemos hecho. Solo para cerrar, como comentario, al final mencionaste en Beijing, ¿no? Hubiera sido desaprobado en Beijing y es como otro capítulo, otra serie de capítulos, todo lo mismo que pasa de lo que hablamos en China, ¿no? Contá conmigo para hacer otro sobre China. Excelente, porque la otra cara de la moneda, si tenemos dos que se están peleando y analizamos tan profundamente Estados Unidos, ¿qué pasa en China con las mismas cosas, no? ¿Cómo se forma Yo su élite? me ofrezco a participar. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Fabián, por... Chao, chicos. Felicitaciones por la iniciativa. Gracias. Nos vemos, Fabián. Bueno, nosotros por nuestro lado nos despedimos, Agustín, luego de este gran episodio. Ha sido realmente muy inspirador, ha dejado muchas preguntas y este tema, ¿no?, de China que queda pendiente para un próximo episodio ya nos deja muy entusiasmados. Agradecemos la participación de Fabián Calle, que como habrán escuchado todos, tiene la verdadera licencia acreditada tanto por la academia como por la opinión pública para hablar de estos temas. Comparto también el entusiasmo por un futuro episodio sobre China. Nosotros no. Realmente que este entendimiento de este mundo que se avecina, que estamos viviendo, de dos grandes potencias,
en ese mundo es muy importante entenderlas ambas. ¿Qué rol juega la Argentina? ¿Qué rol juega la región? Creo que nos trae un montón de información, de tendencias y de teoría detrás, como siempre buscamos nosotros, para entender lo que nos pasa en nuestra cotidianeidad. Por qué es importante tratar estos temas y por qué terminan afectando nuestra vida cotidiana en nuestro propio país. Y ya anticipamos que el próximo episodio, excepto que pase una catástrofe gigante como que caiga un meteorito, seguro vamos a hablar de este episodio del día de hoy, con lo cual invitamos a que en comentarios nos dejen algunas preguntas o ideas para elaborar el episodio que viene, si es que realmente les interesa, como también ponerle me gusta y compartirlo con sus amigos, allegados, familiares, y que nos sigan si es que no lo hacen. Y bueno, los esperamos el próximo viernes con un episodio que seguramente seguiremos con este tema. Hasta la próxima semana.